Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay lugares que guardan secretos durante siglos, lugares que la ciudad moderna construyó encima, creyendo que el cemento y el asfalto podrían sellar lo que yace debajo. Pero hay cosas que no se olvidan, que esperan en la oscuridad a que alguien abra la puerta equivocada. Y cuando eso sucede, descubrimos que algunos secretos nunca debieron salir a la luz. La historia que les voy a contar esta noche no es mía. Es el testimonio de alguien que vivió algo que cambió su vida para siempre. Alguien que bajó a las entrañas de una ciudad colonial y encontró algo que no debía existir. Mi nombre es Héctor Villalobos. En el año 2009 yo tenía 32 años y trabajaba como ingeniero civil en una empresa contratada por el gobierno municipal de Puebla. Mi especialidad era estructuras subterráneas y restauración de edificios históricos. Era un trabajo técnico basado en planos, cálculos y mediciones. No había espacio para supersticiones. Yo no creía en leyendas urbanas ni en historias de fantasmas. Creía en el concreto, en el acero, en lo que podía medir y documentar. Éramos un equipo de 5 personas. Yo como ingeniero a cargo, 2 albañiles de confianza llamados Esteban Morales y Julián Pacheco, un topógrafo de nombre Fernando Castillo y una arquitecta especialista en patrimonio histórico, Claudia Rentería. Nos habían asignado un proyecto de inspección y mapeo de los túneles coloniales bajo el centro histórico de Puebla. La mayoría de la gente no lo sabe, pero debajo de esa ciudad hay toda una red de pasadizos construidos en el siglo XVI y XVII. Algunos conectaban conventos con iglesias, otros eran rutas de escape, y muchos simplemente se usaban como almacenes o cisterna. El ayuntamiento quería hacer un levantamiento completo antes de iniciar obras de restauración en varios edificios. Nuestro trabajo era entrar, documentar el estado de las estructuras, tomar medidas, fotografiar y reportar cualquier riesgo. Trabajo rutinario, no eso pensábamos. Comenzamos en marzo de ese año. El acceso principal que nos asignaron estaba en el sótano de un edificio gubernamental en la calle 5 de Mayo, a pocas cuadras del Zócalo. Era un acceso conocido, registrado en los archivos municipales. Bajamos por una escalera de piedra desgastada, con linternas frontales y equipos de medición. El aire abajo era húmedo y frío, con ese olor particular a tierra mojada y cal antigua. Los primeros días fueron tranquilos. Documentamos varios tramos de túnel en buen estado, algunos con bóvedas de ladrillo perfectamente conservadas. Encontramos antiguas cisternas, nichos que probablemente habían contenido imágenes religiosas, en un punto, restos de lo que parecía haber sido una pequeña capilla subterránea. Todo normal, todo esperado. Fue en la segunda semana cuando Esteban encontró la pared falsa. Estábamos en un tramo que, según los planos antiguos, debía terminar en un muro de contención. Pero cuando Esteban golpeó la pared para revisar su solidez, el sonido que regresó fue demasiado hueco. Claudia revisó los documentos y confirmó que en ningún plano aparecía nada más allá de ese punto. Fernando usó el Yorodar portátil y detectó un espacio vacío del otro lado, considerable en tamaño. Tomamos la decisión de abrir un acceso. Era nuestro trabajo. Después de todo, necesitábamos documentar todo lo que existía ahí abajo. Esteban y Julián trabajaron durante 2 horas con cuidado, removiendo ladrillos y argamasa antigua. La pared tenía casi medio metro de grosor. Cuando finalmente abrieron un hueco lo suficientemente grande para pasar, un aire gélido salió de la oscuridad. No era solo frío, era un frío que dolía en los pulmones, como si hubiera estado encerrado durante siglos, y el olor no era el olor normal de un túnel antiguo. Era algo más denso, más orgánico, como incienso mezclado con humedad, con algo dulzón y podrido debajo. Claudia arrugó la nariz y Fernando dio un paso atrás. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Julián. Encendí mi linterna más potente y enfoqué a través del agujero. Del otro lado había otro túnel, pero más ancho y con el techo más alto. Las paredes no eran de ladrillo colonial como las que habíamos visto. Eran de piedra tallada, mucho más antigua. El piso estaba cubierto de una capa de tierra y algo que parecía ceniza. Voy a entrar, dije. Fernando, Claudia, ustedes documentan desde aquí. Esteban, Julián conmigo. Claudia protestó. Dijo que deberíamos reportarlo primero y esperar autorización, pero la curiosidad profesional pudo más.
Además, técnicamente estábamos autorizados a explorar cualquier estructura que encontráramos. Pasamos por el agujero. El túnel del otro lado se extendía en ambas direcciones, perdiéndose en la oscuridad. Decidimos ir hacia la izquierda primero, hacia donde intuíamos que estaba el centro de la ciudad. Nuestras pisadas levantaban esa ceniza fina que cubría el suelo, creando pequeñas nubes grises que flotaban en el haz de nuestras linternas. A los 20 metros encontramos la primera puerta. Era de madera oscura, casi negra por el tiempo, con herrajes de hierro oxidado. Tenía grabados extraños, símbolos que no reconocí de inmediato. Claudia, que se había decidido a seguirnos, los fotografió con cuidado. Son cristianos pero mezclados con algo más, dijo con voz baja. Miren, aquí hay cruces, pero invertidas, y estos otros. No estoy segura. Empujé la puerta. Cedió con un crujido que resonó en la oscuridad. Del otro lado había una cámara circular, de unos 6 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas de nichos, como los que se usan en los cementerios. Pero estos nichos no contenían urnas, contenían objetos. Nos acercamos despacio. En los nichos había de todo: muñecos de trapo negros atados con cordeles rojos, frascos de vidrio con líquidos oscuros, velas consumidas. Hasta la base, tijeras oxidadas abiertas en forma de cruz, y en uno de los nichos más grandes un cráneo humano, rodeado de monedas antiguas de plata. Esto no es colonial normal, murmuró Claudia. Esto es brujería en rituales. Ann Esteban se santiguó. Julián respiraba pesado a mi lado. Fernando había decidido quedarse en el túnel principal, fotografiando la puerta desde fuera. Sigamos documentando, dije, tratando de mantener la voz firme. Es patrimonio histórico, sin importar que sea. Salimos de esa cámara y continuamos por el túnel. Encontramos 2 cámaras más, similares a la primera. En una de ellas, las paredes estaban cubiertas de escritura a mano, directamente sobre la piedra. Eran oraciones en latín mezcladas con español antiguo y palabras que no pude identificar. Algunas frases se repetían una y otra vez: que no despierte, sellado por sangre y sal, que permanezca abajo. En la tercera cámara había una mesa de piedra en el centro, una mesa con canales tallados que convergían en un punto bajo, como para recoger líquidos. El piso alrededor de la mesa estaba manchado de un color marrón oscuro que todos reconocimos sin necesidad de decirlo en voz alta. Ya basta, dijo Esteban. Esto no está bien. No deberíamos estar aquí. Solo un poco más, insistí. Necesitamos saber hasta dónde llega esto. Fue un error. El túnel continuaba otros 30 metros y luego se dividía en 3 ramales. Elegimos el del centro. El olor se había vuelto casi insoportable, una mezcla nauseabunda de dulce y pútrido que nos hacía respirar por la boca. El frío también había aumentado. Podíamos ver nuestro aliento, y entonces escuchamos el sonido. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna grieta, pero no era viento. Era en murmullo, bajo y constante, como voces susurrando al mismo tiempo. No podíamos distinguir palabras, pero el tono era claro en un canto, una letanía repetitiva. Todos nos detuvimos. ¿De dónde viene eso?, susurró Julián. Fernando, que había estado detrás de nosotros todo el tiempo, habló con voz temblorosa: viene de adelante, ni de atrás, y de los lados. Ann tenía razón. El sonido no venía de un punto específico. Parecía emanar de las mismas paredes, del suelo, del techo. Ann rodeándonos. Claudia agarró mi brazo. Héctor, vámonos, Ann, ya, Ann. Pero antes de que pudiéramos movernos, las linternas comenzaron a fallar. Primero la de Esteban parpadeó y se apagó. Luego la de Julián. Fernando golpeó la suya contra su mano, pero la luz se volvió más débil. En cuestión de segundos, solo quedaban mi linterna frontal y la linterna de mano de Claudia, ambas con una luz amarillenta y débil. El murmullo se hizo más fuerte. Y entonces vimos las sombras. No eran sombras normales proyectadas por nuestras luces. Eran figuras oscuras, densas, que se movían por los bordes de nuestra visión. Formas humanas pero deformadas, alargadas, que se deslizaban por las paredes, como si el mundo sólido no existiera para ellas. Esteban gritó. Julián empezó a rezar en voz alta, un Padre Nuestro rápido y desesperado. Fernando corrió. Simplemente corrió de regreso por donde habíamos venido, perdiéndose en la oscuridad. Una de las sombras se separó de la pared y se quedó frente a nosotros.
en medio del túnel. Era imposible distinguir detalles, pero podía sentir que nos miraba, que nos estudiaba. Ann Claudia tiró de mi brazo con fuerza. ¡Corre! Corrimos, los cinco, sin coordinación, sin pensar, solo con el instinto de alejarnos. El murmullo se convirtió en un rugido, un coro de voces que no eran humanas, que gritaban palabras en un idioma que dolía escuchar. Las sombras nos perseguían, podía sentir su presencia detrás de nosotros, casi tocándonos. No sé cómo encontramos el camino de regreso. El túnel era un laberinto, pero nuestros pies se movieron por instinto, guiados por un terror primitivo. Pasamos por las cámaras de los rituales, por el túnel de piedra antigua, y finalmente vimos el agujero en la pared falsa, el resplandor de las lámparas de emergencia que habíamos dejado del otro lado. Nos lanzamos a través del agujero. Esteban pasó primero, luego Julián, luego Claudia y yo. Cuando estaba a medio camino, algo frío me agarró el tobillo. No era una mano, no tenía forma definida. Era como si la oscuridad misma se hubiera solidificado alrededor de mi pierna. Un frío que quemaba, que penetraba hasta el hueso. Grité y pateé desesperadamente. Esteban me agarró de los brazos y tiró con fuerza. Escuché un sonido como tela desgarrándose y de repente estaba libre, cayendo del otro lado del agujero con Esteban. «Ciérrenlo», gritó Claudia. «Cierren ese maldito agujero». Esteban y Julián trabajaron como poseídos, volviendo a colocar los ladrillos, usando mezcla rápida que llevábamos para reparaciones de emergencia. Yo me levanté temblando y ayudé como pude. Mientras trabajábamos, podíamos escuchar del otro lado el murmullo, ahora convertido en golpes sordos contra la pared. Tardamos 20 minutos en sellar completamente el agujero. Usamos todo el material que teníamos. Cuando terminamos, nos dejamos caer al suelo, sudando a pesar del frío, respirando con dificultad. Fernando estaba acurrucado contra una pared del túnel colonial, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Nadie habló durante varios minutos. Solo escuchábamos nuestras respiraciones y los latidos de nuestros corazones. Los golpes del otro lado de la pared habían cesado. El murmullo se había desvanecido, pero el frío permanecía. Finalmente, Claudia rompió el silencio. «Nadie puede saber lo que vimos ahí abajo». «¿Qué?», dije. «Tenemos que reportarlo, tenemos que...» «¿Reportar qué, Héctor?», me interrumpió. «¿Qué encontramos? Cámaras de brujería del siglo XVII. ¿Qué vimos? Sombras que nos atacaron. ¿Quién nos va a creer? Nos van a quitar el proyecto. Van a pensar que estamos locos». Don Esteban asintió. «Tiene razón, ingeniero. Yo no voy a decir nada. Ni loco bajo ahí otra vez». Julián y Fernando también estuvieron de acuerdo. Todos estábamos demasiado asustados, demasiado confundidos, demasiado conscientes de que lo que habíamos vivido no tenía explicación racional. Tomamos una decisión ahí mismo. En nuestro reporte oficial, ese tramo del túnel aparecería como estructuralmente inestable y sellado por seguridad. No mencionaríamos las cámaras, los objetos de ritual, las escrituras en las paredes y definitivamente no mencionaríamos las sombras. Salimos de los túneles esa tarde y ninguno de nosotros volvió a bajar. Presentamos excusas médicas, problemas técnicos, cualquier cosa para que nos reasignaran a otros proyectos. La empresa terminó contratando a otro equipo para completar el mapeo de ese sector. Nunca supe si ellos encontraron el muro que sellamos. Nunca quise preguntar. Pero esa no fue la última vez que tuve contacto con lo que encontramos allá abajo. 2 semanas después del incidente comenzaron las pesadillas. Siempre el mismo sueño. Estaba de vuelta en ese túnel, en la cámara con la mesa de piedra, y las sombras me rodeaban, pero en el sueño podía verlas con claridad. Eran personas, o habían sido personas una vez, rostros demacrados, ojos vacíos, bocas abiertas en gritos silenciosos, y todas me señalaban como si yo hubiera cometido algún error imperdonable al entrar en su espacio. Intenté ignorar los sueños. Me convencí de que era solo estrés postraumático, algo que pasaría con el tiempo, pero después empezaron a pasar otras cosas. 1 mes después del incidente, Julián Pacheco renunció a su trabajo y se mudó a Oaxaca con su familia. No dio explicaciones, simplemente desapareció. Fernando Castillo empezó a beber. Lo vi un par de veces en ese periodo y estaba demacrado, con ojeras profundas, murmurando, sabra voces en las paredes. Esteban se volvió profundamente religioso,
Asistía a misa todos los días y siempre llevaba un rosario en el cuello. Claudia fue quien peor lo pasó. En mayo, 2 meses después de nuestra exploración, ella me llamó a las 3 de la mañana. Su voz sonaba rota, aterrada. Héctor, están en mi casa en las sombras. Las puedo ver en las esquinas. No se van. Fui a su departamento. Cuando la encontré en la sala con todas las luces encendidas, velas prendidas en cada superficie disponible y sal esparcida en un círculo alrededor de ella. Temblaba violentamente. «¿No me crees?», dijo cuando me vio. «A nadie me cree. Pero sé lo que vi, sé lo que siento». Intenté calmarla. Le dije que buscaría ayuda profesional, que todo iba a estar bien, pero en el fondo, yo también sentía algo, en una presencia, algo que había venido con nosotros desde esos túneles, algo que no nos había dejado ir. Claudia fue hospitalizada una semana después. Colapso nervioso, dijeron los doctores. Pero cuando la visité en el hospital me agarró la mano con fuerza y me susurró: «Deberíamos haberlo dejado sellado, Héctor. Había una razón por la que esa pared estaba ahí, una razón por la que nadie debía pasar. Nosotros rompimos algo y ahora no podemos arreglarlo». Salió del hospital 2 semanas después, pero nunca volvió a ser la misma. Dejó su carrera, se alejó de todos nosotros, y lo último que supe es que se había mudado al norte del país, a un pueblo pequeño donde nadie la conocía. Yo traté de seguir con mi vida normal. Me cambié de empresa, acepté proyectos que no involucraran estructuras subterráneas, intenté convencerme de que lo que vimos fue una alucinación colectiva, gases tóxicos, alguna explicación racional que simplemente no habíamos considerado. Pero hay noches en las que despierto con la sensación de que algo está parado junto a mi cama, observándome en la oscuridad. Noches en las que puedo escuchar, muy débil pero inconfundible, ese murmullo que escuchamos en los túneles. Y cuando sucede, enciendo todas las luces y no duermo hasta el amanecer. Investigué por mi cuenta, discretamente. Busqué en archivos históricos, en bibliotecas antiguas, en registros eclesiásticos. Encontré referencias vagas a los túneles bajo el centro de Puebla. Algunos textos mencionaban que en la época colonial, ciertos sectores de la ciudad habían sido construidos sobre sitios que los pueblos indígenas consideraban sagrados, o en algunos casos, malditos, lugares donde se realizaban sacrificios antes de la conquista. Encontré también registros de la Inquisición, casos de herejes y brujas juzgados en Puebla durante los siglos XVI y XVII. Algunos de esos registros mencionaban cultos subterráneos y misas negras realizadas en secreto, bajo las iglesias y conventos. Personas que mezclaban el catolicismo con prácticas prehispánicas prohibidas, creando sincretismos oscuros que la Iglesia consideraba demoníacos. Y encontré algo más perturbador en referencias a sellamientos, documentos que hablaban de sacerdotes que bajaban a encerrar el mal en ciertas cámaras subterráneas, usando oraciones, sal bendita y muros de ladrillo consagrado. La frase «que no despierte» aparecía en varios de estos textos, exactamente las mismas palabras que vimos escritas en las paredes de esos túneles. Empecé a entender, esas cámaras que encontramos no eran simplemente lugares de rituales antiguos, eran prisiones, lugares donde algo había sido contenido hace siglos, y nosotros en nuestra ignorancia y arrogancia profesional habíamos roto ese sello. El último contacto que tuve con alguien del equipo fue hace 3 años. Fernando Castillo murió. Oficialmente fue un suicidio. Se arrojó desde un puente en la carretera a Cholula. Pero cuando fui al funeral, su hermana me apartó y me dijo algo que nunca olvidaré. Él decía que algo lo perseguía, que había algo en su casa que no lo dejaba dormir. Los últimos días no dormía nada, solo caminaba por el departamento con las luces prendidas, hablando solo. Antes de morir, me llamó. Me dijo Daila Villalobos que tiene razón. No deberíamos haber entrado. Ahora ya es tarde, no fui capaz de responderle. No había nada que pudiera decir. Hace 6 meses, leí en el periódico que el edificio gubernamental de la calle 5 de Mayo iba a ser remodelado. Iban a hacer excavaciones profundas para reforzar los cimientos. Mi primer pensamiento fue llamar a alguien, advertirles, decirles que no tocaran nada en el subsótano. ¿Pero qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar lo que sabía sin parecer un lunático? Me quedé en silencio, como siempre. 2 semanas después de que comenzaran las obras, hubo un accidente.
3 trabajadores resultaron heridos cuando una sección del sótano colapsó durante la excavación. Los trabajos se suspendieron indefinidamente. Los trabajadores que estaban ahí hablaron de cosas extrañas en herramientas que desaparecían, sombras que se movían sin fuente de luz, un frío inexplicable que salía de las grietas en las paredes. Las obras no se han reanudado. El edificio sigue ahí, cerrado, con la excavación a medio terminar. Yo sé lo que hay debajo. Sé que el muro que sellamos no fue suficiente, que lo que despertamos esa tarde de marzo del 2009 sigue ahí esperando, creciendo, tal vez buscando otra forma de salir. A veces pienso en volver, en juntar valor, conseguir equipo, bajar por mi cuenta y tratar de arreglar lo que rompimos, sellar mejor esas cámaras, realizar algún tipo de ritual de protección, cualquier cosa que pueda contener lo que liberamos. Pero sé que si bajo ahí otra vez, no voy a salir. Algo dentro de mí lo sabe con certeza, así que vivo con esto, con el conocimiento de que bajo una de las ciudades más hermosas de México, bajo las iglesias coloniales y los edificios históricos, bajo los pies de miles de personas que caminan todos los días sin saberlo, hay algo antiguo y hambriento que espera su oportunidad, y con el recuerdo constante de que fui yo quien abrió la puerta. Hay noches en las que me levanto y conduzco hasta el centro de Puebla. Me estaciono cerca del edificio de la calle 5 de Mayo y me quedo ahí, mirando las ventanas oscuras, sintiendo ese frío familiar que sube desde abajo. A veces puedo jurar que escucho el murmullo, incluso a través de metros de concreto y tierra. Y entonces me pregunto, ¿cuánto tiempo más va a durar el sello? ¿Cuánto tiempo antes de que otra persona, otro equipo, otra alma curiosa encuentre una manera de entrar? ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? No tengo respuestas, solo tengo miedo. Miedo de que un día las sombras que vimos en esos túneles decidan que ya es hora de subir, de caminar entre nosotros, bajo el sol, de reclamar lo que consideran suyo. Y miedo de que cuando ese día llegue, nadie va a estar preparado para lo que va a salir de la oscuridad, porque algunos sellos están hechos para nunca romperse. Y cuando se rompen, lo que queda libre nunca vuelve a encerrarse completamente. Yo lo sé porque todavía cargo una marca de ese día. En el tobillo donde algo me agarró cuando intentaba salir, hay una cicatriz. No es una cicatriz normal, es una mancha oscura, fría, al tacto, que nunca ha sanado completamente. Los doctores no pueden explicarla. Han hecho pruebas, biopsias, todo. No encuentran nada anormal, pero yo la siento, especialmente de noche. Es un recordatorio constante, una conexión que nunca se cortó del todo. Y a veces, cuando está muy oscuro y muy silencioso, puedo sentir que esa conexión se activa, como si algo del otro lado estuviera despertando, estirándose, recordando que todavía estoy aquí arriba en Libren por ahora. Si esta historia los ha inquietado, si les ha hecho pensar 2 veces sobre qué secretos podrían esconderse bajo sus propias ciudades, les pido que le den like a este video, que lo compartan con otros, que disfruten de lo inexplicable, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse las próximas historias. Este relato tiene fines de entretenimiento, pero recuerden, hay lugares que fueron sellados por una razón, y algunas puertas nunca debieron abrirse. Soy Héctor Villalobos, relatándoles el testimonio de alguien que prefiere permanecer anónimo por razones que, después de escuchar su historia, entenderán perfectamente. Y esto fue Leyendas Oscuras.